Hola, en este video vamos a hacer otro ejercicio con métodos, pero en este caso vamos a hacer uso de la sentencia switch. Es decir, vamos a utilizar a switch case. Esto es para poder tener la posibilidad de elegir entre varias opciones. Por ejemplo, si nosotros elegimos el número 1, vamos a hacer que se ejecute un método. Si elegimos el número 2, vamos a hacer que se ejecute otro método. Dependiendo la opción que elijamos, se va a ejecutar un método o el otro. Entonces, vamos a comenzar. He creado una clase a la cual he llamado selección. Primero, antes que nada, vamos a crear a los métodos. Vamos a crear a 4 métodos. Vamos a crear un método que nos permita, por ejemplo, sumar números, otro método que nos permita multiplicarlos, otro dividirlos, otro multiplicarlos. Ya sé que ya hicimos un ejercicio de eso, pero en este caso vamos a hacer uso de las opciones con el switch case. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, a dos variables, o saben que no, esto no le voy a hacer un poquito de diferencia. Vamos a crear diferente, vamos a crear los métodos public void, le vamos a llamar suma, y va a tener dos parámetros de tipo entero. Le vamos a llamar a esos parámetros num1 y num2. Este método, lo único, bueno, aquí me falta poner el tipo de dato. Lo único que va a hacer es pues sumar estos números. Vamos a poner aquí la suma es y va a sumar esos, bueno, aquí, ahí. ¿Saben qué? Mira, lo que voy a hacer es lo siguiente. Declaro unas variables, ¿sí? Int, suma, resta, multi y div, ¿sí? Entonces, pongo aquí que suma es igual a num1 más num2. Entonces, al momento de querer mostrar el resultado, simplemente pongo la suma es y concateno a la variable suma. Vamos a crear ahora al método que nos permita restar y mostrar el resultado de la resta. Y el mismo caso, utilizamos a la variable resta para almacenar ahí el resultado de la resta. Ponemos la resta es y concatenamos a la variable resta. Bueno, aquí concatenamos a la variable resta. Y vamos a hacer lo mismo con los demás métodos, ¿sí? A uno lo vamos a llamar división. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo les llamé? División. Y la variable se llama div, que nos va a dividir a esos dos números. Y aquí va a concatenar a la variable div, que contiene la división de esos dos números. Y al otro método le vamos a llamar multiplicación, que de igual manera lo que va a hacer es que dividir, nos va a multiplicar esos números, va a almacenar la variable multi, y al momento de mostrar el resultado va a aparecer la multiplicación es, bueno, y va a concatenar a la variable multi, que contiene el resultado de la multiplicación. Bueno, tenemos estos cuatro métodos, ¿sí? Tenemos estos cuatro métodos. Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una clase extra. Sé que no hemos hecho muchos ejercicios donde utilicemos más de una clase, pero vamos a crear a otra clase. A esta clase la voy a llamar principal y esta clase va a contener al método main. Entonces, ponemos aquí public static void main, pongo aquí string args. Entonces, aquí nosotros sabemos que para poder ejecutar los métodos tenemos que crear objetos, excepto si son estáticos, que no hemos visto todavía el tema de estáticos, métodos estáticos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar un mensaje que diga 1 suma, ¿sí? Seguido de eso, va a dar un salto de línea y va a aparecer 2 resta. Va a dar un salto de línea y va a aparecer que 3 es multiplicación. Va a dar un salto de línea y va a aparecer que 4 es división.
Entonces aquí ya nos está diciendo qué número tenemos que presionar para que me haga una determinada acción. Si oprimimos el 1, nos va a sumar los números. Si oprimimos el 2, los va a restar, el 3 multiplicar y el 4 dividir. Pero ¿cómo vamos a obtener esos números? Bueno, vamos a crear un objeto de tipo escáner. Entonces ya tengo, bueno, no tiene importada la clase escáner, obviamente no. Y vamos a poner aquí, ingrese el número, bueno, el primer número. Y lo vamos a ingresar, vamos a almacenarlo en una variable la cual vamos a llamar n1. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar que diga ingrese el segundo número. Y de igual manera lo vamos a almacenar en una variable llamada n2, que aquí mismo estamos declarando. Ahora ya tenemos esos dos números, ¿sí? Después me va a aparecer que 1 es para sumar, 2 es para restar, 3 multiplicar, 4 dividir. Y vamos a poner aquí que diga ingrese una opción. Vamos a declarar una variable la cual vamos a llamar opción. Int opción la vamos a inicializar en 0, ¿sí? Entonces, ingresa una opción. Ahora vamos, dentro de esa variable opción, vamos a capturar a la opción. Utilizamos a nuestro objeto de tipo scanner, invocamos al método netSync. Y aquí vamos a almacenar un número, ¿sí? Un número. Después de esto, más que vamos a hacer algo. Vamos a hacer que solamente se nos permita, por ejemplo, capturar un número que esté entre, por ejemplo, entre el 1 y el 4. Bueno, entonces vamos a capturar ese número y se va a almacenar en la variable opción. Después de esto, el switch se ejecuta y va a analizar lo que hay en la variable opción, ¿sí? Dependiendo de lo que haya en la variable opción, va a realizar determinada opción. Por ejemplo, si detecta que hay un 1, en caso de que sea 1, case 1, caso 1, quiere decir que presionamos el número 1, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a invocar al método de suma. Vamos a crear un objeto de la clase selección. Vamos a crear un objeto selección, vamos a llamar S1 es igual a new selección. Este objeto que acabamos de crear es para poder invocar a los métodos que se encuentran en la clase selección, que son estos que están aquí. Entonces, con nuestro objeto de la clase selección, vamos a invocar al método correspondiente. En caso de que sea 1 lo que presionamos, pues se va a realizar una suma. Aquí dice. Entonces, nuestro objeto llamado S1 va a invocar al método suma y le va a pasar los números que capturamos en la parte de arriba. Ay, se me trabó un poquito porque estoy renderizando otro video. Estos números N1 y N2 los capturamos en esta parte. Entonces, al momento de que, por ejemplo, el caso 1, que si nosotros ingresamos en la opción 1, el objeto va a invocar al método suma y le va a pasar los valores de N1 y N2. Seguido un break. Si lo que hicimos fue capturar un 2, ese mismo objeto pues va a invocar al método resta y le va a pasar los datos de N1 y N2, ¿sí? Vemos que cada caso lo ponemos con break. En caso de que sea 3, el método multiplicación va a ser invocado y de igual manera le vamos a pasar esos números. Al momento de pasarle estos números, pues ya sabemos lo que sucede. Le pasamos los números, entonces esos números que son N1 y N2 se copian aquí en num1 y num2. El método es ejecutado y en la variable multi se almacena el resultado de num1 menos, bueno, por el resultado de num1 por num2 se almacena en la variable multi y me muestra el resultado que contiene la variable multi, que contiene la multiplicación de esos dos números. Entonces, en caso de que lo que capturamos sea un 4,
el método división es ejecutado, ¿sí? Y de igual manera sucede esto. Le pasamos los dos números que capturamos aquí, n1 y n2. Entonces, al momento de invocar al método, pues se ejecuta el método división. n1 se copia aquí, n2 se copia aquí, y luego en la variable tip se almacena el resultado de esos dos números, de la división, de esos dos números que le pasamos desde aquí. Entonces, y nos muestra en pantalla la suma es y seguido del resultado de lo que contiene la variable de división. Pero en caso de que no hayamos capturado, por ejemplo, ninguno de esos dos valores, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, es un default. Me va a aparecer opción inválida. ¿Y qué tal si, por ejemplo, sucede esto y nosotros queremos que nos permita seguir, por ejemplo, ejecutando esto hasta que nosotros hayamos obtenido una opción válida? Es decir, vamos a ejecutar esto y ahorita regreso al código, ¿sí? Voy a ejecutar esto. Entonces, primero me dice ingrese el primer número, ¿sí? En N1, vamos a ingresar el 4. Después me dice ingrese el segundo número, vamos a suponer que capturamos el 2. Y me aparece aquí 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Ingresamos una opción de la 1 a la 4. Vamos a suponer que elegí la 3, que es multiplicación. Se ejecuta el método multiplicación y me dice que la multiplicación es 8.